Hola, buenos días. Soy David de Lorenzo del Centro de Estudios en Genómica y Nutrición. Hoy vengo a hablar de genética y nutrición en esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad compleja, multifactorial. ¿Qué quiere decir? Que hay diversos factores que la afectan, que determinan la aparición de esta enfermedad. Entre ellos hay algunos factores genéticos, algunos factores ambientales. Entre los factores ambientales podemos encontrar factores como la nutrición, el comportamiento, el desarrollo de una persona, el clima donde ha vivido una persona. Como factores genéticos, pues hay una serie de genes que se han encontrado están asociados a esta enfermedad. Empezaremos hablando primero de la parte genética, de los genes conocidos, de cómo se ha descubierto estos genes que están asociados a la enfermedad y después cómo el ambiente determina la aparición, modula la aparición de la enfermedad en diferentes personas. El estudio del genoma, el borrador del genoma humano se completó en el año 2001, es un genoma complejo, sobre todo por el número de bases, son 3.000 millones de nucleótidos, 3.000 millones de letras, una detrás de otra, de las cuales alrededor del 10% son lo que se denomina ADN funcional, alrededor de unos 300 millones. La complejidad del genoma humano es precisamente esto, la escala en la cual estamos hablando. Por tanto, para analizar el genoma tan complejo, el número tan elevado de bases e intentar buscar las bases genéticas de enfermedades como la esclerosis múltiple, nos vamos a centrar en las diferencias que existen entre personas a nivel de esta secuencia de nucleótidos. Podemos observar que hay algunas personas, como podemos ver aquí en el gráfico, en la parte derecha del gráfico se observan dos cadenas de ADN en las cuales está marcado una secuencia, tiene la letra C, G, y en la otra secuencia tienen las letras T, A. Esta diferencia implica en muchos casos una diferencia funcional, un cambio en un determinado gen, en la función, en la efectividad de función de un determinado gen, y por tanto determina también que unas personas tengan mayor o menor predisposición a enfermedades. Para determinar qué personas o qué genes determinan estas diferencias, lo típico que se hace, el estudio clásico, son los estudios de asociación. Los estudios de asociación no son otra cosa más que comparar grupos control y grupos de personas, pacientes, personas con la enfermedad. Puede ser esclerosis múltiple, puede ser diabetes, puede ser enfermedad cardiovascular, cualquiera. En este caso, como en el gráfico se observan los dos grupos con un pequeño número de individuos, podemos observar que estamos analizando variación genética dentro de cada uno de los grupos. El A3, el A5, el A4 serían diferentes marcadores. Estos diferentes marcadores serían los que nosotros estamos investigando si están asociados a la aparición de la enfermedad. Lógicamente, si un marcador genético, si un cambio genético representa o está implicado en la aparición de una enfermedad, es lógico que lo encontremos en mayor frecuencia en los enfermos. Aquí podemos observar, por tanto, en un estudio de asociación principalmente es buscar diferencias en la frecuencia de diferentes variantes genéticas. Aquí podemos observar cómo la variante genética A6 es mucho más frecuente en los enfermos que en los controles. Por lo tanto, podríamos decir que la variante A6 está asociada a la enfermedad. ¿De acuerdo? Si se presenta con el doble de frecuencia en los enfermos que en los sanos, lógicamente esta variante implica un doble riesgo de padecer la enfermedad. O sea, si una persona tiene esta variante, quiere decir que tiene 2 veces más riesgo de padecer la enfermedad. Actualmente existen 30 genes candidatos, 30 genes identificados que a través de estos estudios de asociación se han observado implicados o asociados a la aparición de esclerosis múltiple. Como podemos, aquí están indicados en los 24 cromosomas del genoma por unas flechitas. Y nos vamos a centrar en el cromosoma 6. En el cromosoma 6 está el complejo mayor de histocompatibilidad, HLA, el gen del complejo mayor de histocompatibilidad, el gen HLA, bueno, varias copias de este gen que están claramente asociadas a la aparición de la enfermedad. Y por poner un ejemplo muy concreto, hay una posición, la variación genética normalmente se indica con un número, es un RS y seguido por un número. En este caso es una variante genética muy concreta, pero bueno, sin entrar en detalles en el número, lo que podemos observar es que aquí hay diferentes letras, la C y la T.
Una persona que tiene una letra C viene del padre y una letra C viene de la madre. Nosotros tenemos dos genomas, uno del padre y otro de la madre. Por tanto, para cada posición genética siempre tendremos dos copias. En este caso, hay tres posibilidades. O bien tenemos la copia del padre y la copia de la madre igual, con una C, la copia del padre y la copia de la madre igual, con una T, o la copia del padre o de la madre con una C y la otra copia con una T. Es lo que se denominan homocigotos y heterocigotos. Se ha observado en estos estudios de asociación que en este gen concreto, en esta posición concreta, las personas que tienen al menos una T en uno de los dos genomas, y principalmente las personas que tienen Ts, una T en el del padre y una T en el genoma de la madre, tienen un riesgo más elevado, como hemos indicado antes, de padecer esclerosis múltiple. De hecho, si la media general de padecer esclerosis múltiple es 7 de cada 1000 personas, no llega al 1%, las personas que tienen un genotipo TT en esta posición concreta, es decir, que son homocigotos para la variante T, que el genoma del padre y de la madre tienen la variante T, pueden aumentar hasta 6 veces su riesgo, que se quedaría en un 48-50 de cada 1000 y por tanto alrededor de un 5%. Podemos observar entre un 5 y un 6 veces riesgo aumentado. Pero ¿podemos predecir con esta información si una persona podrá llegar a desarrollar la enfermedad? Estas son palabras mayores. Podemos observar también que esta variación genética es diferente según las diferentes poblaciones. Aquí podemos observar cómo los individuos TT, que están marcados en azul en estas barras, lo que tenemos aquí en este gráfico son diferentes poblaciones. La primera barra horizontal es la población europea y podemos ver una manchita azul a la derecha. Este es el número de individuos TT, es decir, aquellos individuos que tienen un mayor riesgo de esclerosis múltiple. Y casi que es la población en la cual este color azul está más presente, el resto pues son japoneses, africanos, etc. Esto implica o explicaría el por qué la esclerosis múltiple es mucho más frecuente, significativamente más frecuente en la población europea. Simplemente pues esta variante genética de riesgo y otras variantes genéticas de riesgo son más frecuentes en la población europea. ¿De acuerdo? Pero de nuevo, a partir de esta información, ¿podríamos decir una persona que tiene TT, que es homocigoto TT, si va a padecer la enfermedad desde el momento? Por ejemplo, supongamos un niño recién nacido, le hacemos un estudio genético y observamos que tiene que es homocigoto TT. ¿Quiere decir esto que padecerá la enfermedad? Se está trabajando mucho en este sentido, se está buscando se están buscando algoritmos que permitan calcular el riesgo individual y también permitan determinar, pues, efectivamente, de alguna manera más cualitativa si una persona padecerá o no la enfermedad. Pero eso es muy difícil, por dos causas. Primero, porque como podemos observar aquí, aquí hay dos funciones de densidad, dos gráficos, en los cuales podemos ver que son como dos montañas claramente diferenciadas. La de la izquierda serían las personas sanas, la de la derecha son las personas enfermas. Y los números de abajo indican el riesgo genético, o sea, a través de un algoritmo, mirando las diferentes posiciones genéticas, se calcula un valor. Cuanto mayor es este valor, mayor es el riesgo genético de una persona de padecer la enfermedad. Como pueden observar, las dos montañas están prácticamente juntas, es decir, es difícil, a partir del riesgo genético, decir si una persona pertenecerá al grupo de los enfermos o al grupo de los sanos. Solo en una pequeña proporción, indicada aquí a la derecha, de individuos, podremos decir son personas con un riesgo genético muy alto y que prácticamente es bastante claro que genéticamente están determinados a padecer la enfermedad. Pero ¿realmente es así? ¿Es la genética el único factor que importa? No. A pesar de todo, aunque una persona caiga aquí y por tanto tenga un mayor riesgo de padecer la enfermedad, todavía hay un componente ambiental importante. Como hemos dicho en la diapositiva del principio, hay una serie de factores genéticos, pero también hay una serie de factores ambientales, entre ellos nutricionales. Por ejemplo, se conoce desde hace mucho tiempo que la incidencia de la enfermedad, de la esclerosis múltiple, está asociada con la latitud. Cuanto mayor es la latitud, cuanto más al norte, o en este caso nos vamos, más alta es la incidencia de la enfermedad en la población. Por tanto, hay un factor aquí ambiental que influye en, por tanto, la aparición de la enfermedad. ¿Cuál es este factor? En este caso, la latitud es la incidencia de la radiación solar y el mediador es la vitamina D.
luego volveremos al tema de la vitamina D. El debate detrás de lo que acabo de explicar, genética y ambiente, es un debate que de hace tiempo se está hablando en biología, en genética en general, el debate de innato frente a adquirido. Hay algunas enfermedades que son claramente innatas, o son enfermedades alteraciones cromosómicas. Una persona tiene la alteración cromosómica y por tanto 100% seguro desarrollará la enfermedad, como puede ser el síndrome de Down. Hay otras enfermedades que son como la fenilcetonuria. Una mutación en un gen concreto produce un defecto en un gen y a no ser que haya unas condiciones ambientales muy concretas, la persona con mucha seguridad, con mucha probabilidad, desarrollará la enfermedad. En este caso, en la fenilcetonuria, es una dieta pobre o sin fenilalanina será lo que determinará la diferencia entre salud y enfermedad. Hay otras enfermedades que son típicamente ambientales, es decir, que la genética no juega ningún papel, como puede ser el escorbuto, deficiencia de vitamina C. Una persona que no ingiere suficiente vitamina C desarrolla el escorbuto, independientemente de su genoma. La mayor parte de las enfermedades complejas y más comunes que existen hoy en día en nuestra sociedad, como la diabetes, enfermedades cardiovasculares, tienen un componente genético y un componente ambiental. La esclerosis múltiple es también una de ellas, ¿no? Aunque no está muy claro cuánto hay de genética y ambiente en la esclerosis múltiple, y también depende de la población y el momento que se está analizando, podríamos decir que está alrededor del entre 40 y 60%. Y de nuevo, el ambiente lo que hace es modular este efecto genético del que he hablado antes. Es lo que se llama la interacción genética-ambiente. Nosotros, pues, por ejemplo, aquí tenemos los dos genotipos, el genotipo A y el genotipo B. El genotipo A sería el de riesgo. En las personas con un genotipo A tienen una mayor probabilidad, en este caso un 0,8, un 80%, de padecer la enfermedad, mientras que las personas con el genotipo B pues tienen la mitad, 0,4, un 40%. Podemos observar aquí que en los diferentes ambientes, y que independientemente del ambiente, tanto en el ambiente 1 como en el ambiente 2, pues no hay diferencias en este caso para los dos genotipos. Pero ¿qué pasa si el ambiente modula el riesgo genético? Pues puede pasar, observen aquí en el ambiente 2, el ambiente 2 modula el riesgo del genotipo A y lo reduce. Lo reduce de tal manera que baja un 60%. Aquí esto es lo que se denomina la interacción genética-ambiente. Dependiendo del ambiente en el que una persona se encuentra, dependiendo del ambiente en el cual el genotipo A se encuentra, su riesgo tendrá un valor u otro. Y esto es lo que pasa en el caso de la esclerosis múltiple con la vitamina D. De hecho, este alelo de riesgo del que he hablado antes, del HLA, está modulado por la vitamina D y de tal manera que reduce su efecto negativo. Una persona con suficiente vitamina D reduce el efecto negativo, esta vitamina D reduce el efecto negativo del alelo HLA de riesgo. Una persona que no tenga suficiente vitamina D y tenga el alelo de riesgo, por tanto, no tendrá este efecto beneficioso y tendrá un riesgo alto de padecer esclerosis múltiple, que es lo que pasa, por tanto, en zonas de alta latitud, de zonas más al norte, donde los niveles de vitamina D en suero son más reducidos. Lógicamente, las cosas son más complejas. Hemos dicho que hay 3.000 millones de nucleótidos en el genoma y de hecho, los niveles de vitamina D dependen no solo de nuestra dieta, sino depende también de nuestro genoma. Pero lo que podemos decir en general, que la interacción genética y nutrición, en el caso sobre todo también de la esclerosis múltiple, lo que produce es esto. Hay a niveles, por ejemplo, altos de vitamina D, no hay diferencias en el riesgo genético, en el riesgo entre diferentes genotipos. El genotipo de riesgo, RR, o el genotipo de no riesgo, NR, no hay diferencias cuando la concentración de nutrientes es alta, pero estas diferencias solo se ven, y por tanto hay diferencias en el riesgo genético de una persona cuando la concentración de la vitamina D es baja. ¿De acuerdo? De nuevo, las cosas
son complejas. Tampoco quiero decir que ahora una persona, para evitar la esclerosis múltiple, tenga que atiborrarse de vitamina D, porque también es cierto que, como en la gran parte de las moléculas, existe una concentración óptima, tienen el riesgo genético a enfermedades según la concentración, en este caso, por ejemplo, según los niveles de vitamina D, es óptimo o es más pequeño en un determinado punto. Y este punto, y esto es la parte quizás más importante, el mensaje que yo querría también transmitir, este punto está sobre todo determinado por el genoma individual de una persona, de tal manera que habrá personas que este punto lo tengan en un determinado nivel, X, y otras personas que tengan este punto un poco más alto, a 2X, al doble de cantidad de vitamina D. La ventana óptima, por tanto, varía entre personas y según la presencia de variantes genéticas en genes relacionados pues, con el metabolismo de la vitamina D, la absorción, etc. En el caso de la vitamina D hay 3 genes que son los que determinan la concentración de vitamina D en suero. ¿De acuerdo? El estudio de la interacción entre el genoma y los nutrientes es lo que se denomina la nutrigenómica nutrigenética. Son dos ciencias muy relacionadas que principalmente lo que hacen es estudiar cómo los genes determinan la manera en que nosotros trabajamos con los nutrientes, como acabo de decir antes, en cómo los genes determinan la manera en que la vitamina D se presenta en nuestro suero, en la concentración, etc., es lo que se denomina nutrigenética, y después cómo los nutrientes modulan el funcionamiento de los genes. Como he dicho antes, la vitamina D modula el riesgo que el gen HLA puede producir en la aparición de esclerosis múltiple, y es lo que se denomina la nutrigenómica. ¿De acuerdo? Esta idea es, por supuesto, muy interesante, es decir, a partir del conocimiento del genoma de una persona seremos capaces de determinar la concentración óptima de determinadas moléculas para reducir al máximo el riesgo de padecer determinadas enfermedades. Lógicamente, nosotros no podemos cambiar el genoma, es el con el que hemos nacido, pero podemos modularlo a través de la alimentación. Y esta alimentación se puede personalizar, es lo que se está trabajando hoy día, en base al conocimiento del genoma. Pero el conocimiento del genoma son 3.000 millones de nucleótidos, eso es mucho. Hasta hoy era difícil leer todo el genoma por el coste. Aquí pueden observar que el coste de la secuenciación en el año pues podemos ir al año 2000, el coste de 1 millón de nucleótidos era de 100.000 euros, de 100.000 dólares. En el año 95 llegaba al $1.000.000. Es decir, si tenemos 3.000 millones de nucleótidos, un genoma en el año 95, leer un genoma costaba 3.000 millones de dólares. Hoy día, 1 millón de nucleótidos cuesta $1. Por tanto, 3.000 millones de nucleótidos, 3.000 dólares. Leer un genoma entero cuesta alrededor de los 3.000 dólares. Y como pueden observar, la tendencia es a la baja. Cada vez será más fácil, cada vez será más asequible leer el genoma individual, saber cuáles son las diferencias genéticas y, por tanto, nos permitirá personalizar la nutrición. Pero no solo la nutrición. Vamos a ver en las conclusiones, vamos a hacer un poco de recapitulación de lo que hemos visto. Podemos observar cómo el conocimiento hasta ahora se sabía que determinados factores ambientales, por ejemplo la latitud, era un factor de riesgo para la esclerosis múltiple y abre la puerta a la prevención de la enfermedad. Es decir, si yo sé que hay un factor ambiental que es la baja radiación solar o bajos niveles de vitamina D en el organismo es un factor de riesgo, pues una de las prevenciones es dar suplementos de vitamina D. Simplemente. El conocimiento, en los últimos años ha aparecido el conocimiento de los factores genéticos a través de estos estudios de asociación. Y esto abre la puerta a la predicción, como he dicho antes, es decir, a través del estudio del genoma individual puedo calcular el riesgo de padecer esclerosis múltiple. Si además añadimos la interacción entre los factores ambientales y los factores genéticos, podemos observar cómo estamos hablando ya de prevención personalizada. Es lo que acabo de decir hace unos minutos. Si yo conozco las variantes genéticas que tiene una persona y sé cómo estas variantes interaccionan con la alimentación, si suben o bajan el riesgo, puedo determinar
cuál sería, por ejemplo, lo que estábamos hablando antes, qué nivel de vitamina D sería más eficiente para reducir el riesgo de esclerosis múltiple en una persona con un genoma concreto, con unas variantes genéticas concretas. Y el siguiente paso, la parte anterior es lo que se conoce como nutrigenómica, y después también está la farmacogenómica, que no hemos hablado, pero también es un tema muy interesante. Seguramente en algún momento tendrán disponible una charla, una ponencia sobre este tema, en el cual de manera similar a cómo los alimentos interaccionan con el genoma, los fármacos también interaccionan con el genoma, y por tanto la interacción entre genoma y fármacos nos permitirá realizar tratamientos personalizados, y de tal manera que responderemos a la pregunta con qué fármaco podrá responder mejor una persona con un genoma concreto. Esto es todo, espero que les haya gustado, estoy a su disposición para lo que deseen. Muchas gracias por su atención.